Y a los empresarios ya les dieron su calaverita. De esto y más nos va a hablar Ivonne Melgar. Ivonne, ¿cómo estás? Muy buenos días en la noche de brujas que nos espera y que ya empezó, que dicen que ¿sabes cuál es el disfraz más solicitado hoy en las ventas de disfraces para la noche de brujas? ¿De qué? ¿De reforma? El disfraz de reforma fiscal, obviamente. Sí. Claro. Espántenme. Y pues sí, finalmente se ha concretado. Y es que hay más impuestos. La verdad es que esa es la gran nota. Al final, en el último juego, el Senado logra, con la bancada perredista, con Luis Videgaray, el titular de Hacienda, pues subirle el tono a algunos impuestos y finalmente pues hay una reforma fiscal muy al estilo como lo querían los perredistas que negociaron siempre con el gobierno esta reforma hacendaria y que desde el 8 de septiembre declararon que sentían reivindicada su plataforma histórica hacendaria en este proyecto del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y pues así es. Sube impuesto a comida chatarra. ¿Te acuerdas que los diputados querían elevar hasta el 10%, el 8% este impuesto? Solo lograron el 5%, el Senado le ha dado un estirón y hay un impuesto del 8% a la comida chatarra. PAN abandona la sesión en el Senado. A menos de 24 horas para que sea aprobada, realizan 10 cambios a la miscelánea fiscal y Hacienda ve aciertos en la negociación. Quiero compartirte, Vianey, compartirles a todos ustedes el despliegue que hoy Excelsior trae en sus planas interiores de esta gran cobertura que ha hecho nuestra compañera Leticia Robles de la Rosa. Realmente no se lo pierda si quiere tener la lujuria de los detalles de esta grilla que va a quedar para la historia. Avalan 10 cambios a miscelánea fiscal. Acuerdan perredistas los ajustes directamente con el secretario de Hacienda. Senadores suben a 8% el impuesto de la comida chatarra y dejan en 30% el ISR a quien gane hasta 500,000 pesos. Vianey, PAN se retira y fortalece al PRD y al PRI. Eso es muy importante. Cuando el PAN se sale, pues deja finalmente que la mayoría se haga más fácil a la hora de los votos. Dime una cosa, ¿eso cómo se llama? ¿Madruguete, chamaqueada o harakiri? Eso es lo que está por verse. Es decir, hay muchas hipótesis en la prensa que yo voy a compartir con ustedes de si son ganadores o son los que finalmente hicieron el trabajo rudo. ¿O sucio? ¿O sucio? ¿O ingenuo? En el 2015 nos vemos. En el 2015 nos vemos. En el 2015 nos vemos. Pero fíjate, aprueban, por ejemplo, quitarle el impuesto del refresco a la Cooperativa Pascual. Y aquí está la historia de esto, una crónica sensacional de nuestra colega donde dice cuál republicanos los panistas quisieron ir al límite. Y cómo realmente, bueno, este lenguaje tan misógino de los legisladores que le gritaron a los panistas, están en sus días cuando se salieron. No, ya sabes, una cosa impresentable. De altura, no, es bueno, un debate de altura. Era una cosa que ellos estaban realmente refundando la República. Sí. Y tenemos más en esta cobertura. Como prevén ajustes a la baja en la ley de ingresos, los senadores buscan que el gobierno se amarre el cinturón en el gasto y analizaban opciones para tapar los hoyos dejados por la miscelánea fiscal. Por ejemplo, el 43% de los ingresos en la propuesta federal se obtendrán con los impuestos. 523,502 millones de pesos adicionales solicitará Peña para el gasto de 2014. Así quedaron las cosas con el Senado, y 580,000 millones de pesos es el monto de la deuda interna solicitada por la Secretaría de Hacienda. Finalmente, 5,000 millones de pesos calcula el PRD que se recaudarán con el 8% del impuesto a la chatarra. Y aquí nos recuerda Excelsior, se lo comento para que disfrute estos alimentos antes del 1 de enero, porque no tendrán impuestos hasta que arranque 2014, la comida para mascotas, las frituras, los caramelos, el refresco, los chicles, flanes y pudines, los chocolates, las barras de cereal, por si pensaba ahorrar estando a dieta, pues no, las nieves y los helados, cremas y frutas procesadas. Aquí está todo el despliegue en estas planas de Excelsior que, por supuesto, pues
puede usted leer a detalle también en excelsior.com.mx. Y tenemos el Universal, que dice: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y PRD elevan impuesto a chatarra. Es muy interesante el énfasis que cada periódico le está poniendo a diferentes puntos, Vianey. En este caso, la negociación directita entre Videgaray y los perredistas. Pasa del 5% al 8% el impuesto a alimentos de alto contenido calórico y aumentan ISR a quienes ganan más de 740,000 pesos anuales. En Reforma, la cabeza es: pagan calorías ajuste. Pacta Hacienda con PRD subir de 5 a 8% el impuesto especial y le imprimen perredistas su sello a la reforma en negociación directa con Luis Videgaray. Jesús Zambrano está feliz, no, seguramente. Bueno, así una cosa, no se le acaban de la felicidad. El PAN muy enojado, los otros no. Mira. Y la gente. Y los empresarios, ya quiero ver. Ya quiero ver las reacciones de hoy que vamos a tener. Milenio, Videgaray cede para amarrar el voto del PRD, así titula su principal hoy. Sube impuesto a comida chatarra, ajusta ISR y fondeará seguro de desempleo. Esto sí es muy importante. Creo que lo que no logró la Cámara, sí lo logró el Senado. Que de una sola vez quedara en la ley establecido que el fondo del sueño del seguro de desempleo no va a salir de la subcuenta de vivienda ni de las Afores, sino de el dinero directo de el presupuesto fiscal gubernamental. Y eso sí me parece que es una palomita para el Senado. La Razón dice, aquí dice: tras paliza fiscal, así lo denomina Milenio, bloque panista fragua rebelión contra reforma energética. Está difícil. Está muy difícil. Muy difícil. La Razón, Hacienda acuerda con PRD y PRI 8% a comida chatarra. Y la noticia se fue hasta El País, mi querida Vianey, que destaca que el Congreso de México aprueba la reforma fiscal de Peña Nieto. Muy interesante la forma en que presentan esta noticia, porque señalan que es la tercera reforma fuerte que logra en menos de un año el presidente Peña, considerando reforma educativa y reforma en telecomunicaciones, aunque subraya que en este caso no fue con todo el aval de las tres fuerzas políticas, sino solo con el PRD. Muy bien. Y bueno, tengo que compartir con ustedes varias reflexiones, chismes, filtraciones que nos ofrece hoy la prensa. Arsenal de Francisco Garfias en Excelsior dice: el PRD se perfila aparentemente como el gran ganón de la miscelánea, el Fondo de Capitalidad para el DF, su inclusión en el Fondo de Infraestructura Social, cuantiosos recursos para Guerrero, mantener el IVA cero en medicinas y alimentos, y lo que ayer lograron. La cosa es que votaron el incremento a otros impuestos, le dieron al régimen de Peña su reforma hacendaria. El ciudadano lo va a cobrar en las urnas, lo veremos en 2015. No todos los votos de los perredistas estaban en el tablero, dice Francisco Garfias, quien nos comparte los nombres de los perredistas que votaron a favor. De los 22 que tiene esta bancada, la mitad lo hizo. También es el tema hoy en Alajero de Marta Anaya, en 24 horas, que bajo ese título dice que el senador panista Javier Lozano se encargó en su cuenta de Twitter de revelar quiénes habían sido estos senadores perredistas que votaron a favor de la miscelánea fiscal y por ende los nuevos impuestos. Tomen nota, dice la columnista, y aquí están los nombres. Miguel Barbosa, el coordinador, ahora sí estuvo en sintonía con la dirigencia del PRD. Armando Ríos Peter, Alejandra Barrales, Fidel de Médicis, Isidro Pedraza, Sofío Ramírez, Zoe Robledo, Benjamín Robles, Adolfo Romero, Luis Sánchez y Angélica de la Peña. Se los dije, insistía en su Twitter el exsecretario del Trabajo Javier Lozano, y todavía se burlaba del jaguar, como le dicen a Armando Ríos Peter, al jaguar guerrerense, y le decía que en lugar de llamarle Ríos Peter, ahora ya le dicen Ríos Priter. Así se divertían los panistas ayer al mediodía, festejando haber reventado la sesión, denunciando la simulación que se pretendía y burlándose del amaciato de los perredistas. ¿No la reventaron? O sea, si estaban celebrando que habían reventado, pues no, les aprobaron todo, aplanadora completa. No, reventar para nada. Finalmente solo se desmarcaron.
Y es un desmarcamiento que no sabemos si tendrá costo-beneficio o a dónde irá a parar. Por ejemplo, el cancionero de Félix Cortés Camarillo hoy, muy en sintonía con nuestra fecha de las brujas y bajo el título de Macumba, dice que sin duda alguna el damnificado principal de esta noche de brujas será el PRD. La homologación del IVA en la zona fronteriza, especialmente la del norte, deberá cerrar las puertas de los votantes de la franja fronteriza y no se trata de una baba de perico en cuestión de números. Se la cerrará a cualquier intención de posicionamiento del PRD en esa región. La atropellada aprobación inducida ha venido solamente a documentar la ignorancia de los legisladores bien asentados en la capital de la República, su desconocimiento de las particulares mecánicas de la economía fronteriza con Estados Unidos. PRD y PRI, dice Félix Cortés Camarillo, cargarán con el San Benito del impuesto a los alimentos disfrazados de tutelar medicina en contra de la obesidad. Al final del día, concluye el columnista, el PAN, al retirarse tácitamente de una lucha que ya sabía perdida, planchada en lo oscurito, resulta un beneficiario de las torpezas fiscales. Vale más que digan aquí corrió que aquí murió, dice la Conseja Popular Mexicana, y en las elecciones de 2015, en las que el Ejecutivo pretenderá hacerse de un mejor posicionamiento en el Congreso, veremos el ajuste de cuentas, y si no, al baile vamos. Y si no, al baile vamos. Nosotros...